Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, libéranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hola, soy el Padre Juan María de la Misión de la Divina Misericordia. Lo que sigue es un intento de traducir nuestra declaración oficial que fue redactada en inglés. Pedimos disculpas de antemano por cualquier error de traducción o falta de matiz que pueda contener. La Arquidiócesis de San Antonio ha hecho pública su sentencia en mi caso. Me han declarado culpable de cisma, delito por el que se impone la excomunión, y me han condenado a la dimisión del estado clerical, lo que a menudo se denomina laicización. Estas decisiones han sido confirmadas por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe del Vaticano. Creemos que esta sentencia y estas penas son injustas, pero también creemos que el Señor no nos está pidiendo que las apelemos. Y creemos que, dada la crisis a la que se enfrenta la Iglesia, Dios me está pidiendo que continúe mi ministerio sacerdotal. En este video y en el que le sigue, quiero explicar todo esto con mayor detalle. También estamos publicando una versión escrita más detallada con notas a pie de página que se puede consultar en nuestra página web misiondeladivinamisericordia.org. Pero primero, permítanme dejar algo claro. Nosotros, los miembros de la Misión de la Divina Misericordia, somos católicos. Afirmamos todo lo que forma parte de la fe católica, incluido el papel que Jesús confió a San Pedro y a sus legítimos sucesores. No tenemos ninguna intención de abandonar jamás la Iglesia católica. Lejos de rechazar a la Iglesia, estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para defenderla, incluso poniendo en riesgo todo nuestro ministerio para hacerlo. Pedimos disculpas si alguna de nuestras palabras o acciones no ha sido verdaderamente caritativa. No pretendemos ser desobedientes ni irrespetuosos hacia la jerarquía de la Iglesia. Pero creemos que Dios nos pide un testimonio profético, precisamente en defensa de su Iglesia. No pretendemos tener todas las respuestas a las numerosas y difíciles preguntas que plantea esta controversia. No somos expertos, ni teólogos, ni canonistas. Simplemente intentamos obedecer a Dios. Quiero comenzar con un resumen de los 5 puntos clave que quiero tratar en estos 2 videos. Para quienes nos apoyan desde hace tiempo, gran parte de esto les resultará familiar. Pero si nos han conocido recientemente, esto les ayudará a comprender cómo hemos llegado hasta aquí. Me refiero a la misión de la Divina Misericordia, a la que también me referiré como MDM o simplemente la misión. Primero, y lo más fundamental, todos debemos escuchar a Dios. Esa es la única razón por la que existe nuestra pequeña misión. Y escuchar a Dios incluye las palabras proféticas que Él ha dado a lo largo de la historia de la Iglesia y que sigue dando hoy en día. Segundo, estas palabras proféticas nos ayudan a comprender lo que está ocurriendo en la Iglesia en este preciso momento. La Iglesia
el cuerpo místico de Cristo, está siguiendo a su Señor a través de su propia pasión. Y esa pasión incluye algo casi inconcebible: 2 usurpadores sucesivos en el trono de Pedro. Tercero, MDM no es culpable de cisma según la propia ley de la Iglesia. No estamos rechazando el papado. Nos negamos a someternos a hombres que, según nuestra conciencia, no son verdaderos papas. Por eso creemos firmemente que esta sentencia no está canónicamente justificada ni es válida a los ojos de Dios. Cuarto, la verdadera obediencia es santa. Siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesús, debemos obedecer siempre a Dios Padre. Esto incluye la sumisión a los obispos de la Iglesia dentro de los límites adecuados. Pero no significa ni puede significar someterse a los usurpadores en sus intentos de destruir la Iglesia. Y quinto, nuestra misión continuará su ministerio. Hablaré de lo que esto significa para ustedes, nuestros amigos y simpatizantes, especialmente en una situación que provoca tanta confusión y división. El Espíritu Santo nos llama a vivir esas tensiones con paciencia, humildad y sobre todo caridad, incluso hacia aquellos con quienes no estamos de acuerdo. Él nos guiará a través de esta prueba hacia la gran renovación de su Iglesia. En este primer video repasaré los 3 primeros puntos: escuchar a Dios, la pasión de la Iglesia y por qué no estamos en cisma. El segundo video abordará la obediencia y lo que todo esto significa de cara al futuro. En el corazón de la misión de la Divina Misericordia hay algo muy sencillo: el deseo de escuchar a Dios. Creemos que no hay solución humana para los peores problemas a los que se enfrentan hoy el mundo y la Iglesia. La única solución es Dios. Y la buena noticia es que Dios quiere actuar. Las Escrituras nos muestran de principio a fin que una de las formas en que Él actúa y habla es a través de los profetas que envía. Y eso no se detuvo con la muerte del último apóstol. Santo Tomás de Aquino enseña que Dios suscita profetas en cada época, no para proclamar nuevas doctrinas, sino para guiar nuestras acciones. Pensemos en San Vicente Ferrer, Santa Catalina de Siena, Santa Margarita María, Santa Faustina, San Juan Bosco, por citar solo algunos. En el mundo actual, y quizás especialmente en la Iglesia, donde los canales habituales que deberían proclamar la verdad a menudo no funcionan bien, Dios sigue hablando y actuando, incluso a través de palabras proféticas. Pero las verdaderas palabras proféticas suponen un reto. Y el Evangelio nos advierte sobre los falsos profetas. Por eso necesitamos pastores que sepan ejercer un verdadero discernimiento y prudencia. San Pablo dice: no apaguéis el Espíritu Santo, no menospreciéis las profecías, sino examinadlo, quedaos con lo bueno. Lamentablemente, esta apertura al Espíritu Santo, unida al discernimiento, parece faltar a menudo en la jerarquía de la Iglesia hoy en día.
Las Escrituras muestran una y otra vez las terribles consecuencias de ignorar las advertencias de Dios, y más aún las gracias que brotan cuando se acojan sus palabras. La Iglesia necesita volver al espíritu evangélico de una fe sencilla en Dios, quien con libertad soberana sigue actuando y hablando de formas sorprendentes por amor y misericordia hacia sus hijos. Un ejemplo brillante hoy en día de un obispo abierto al Espíritu Santo y a las gracias proféticas es el obispo Joseph Strickland, especialmente en sus mensajes pilares de la fe. Son sencillos, prudentes y valientes, palabras dignas de un verdadero sucesor de los apóstoles. Los citaré en varias ocasiones en estos videos. Pero que quede claro, el obispo Strickland no respalda ni está asociado a nuestra respuesta. Hablando de las apariciones marianas, el obispo Strickland advirtió que ha ocurrido algo sin precedentes. Las apariciones ya no se juzgan principalmente por si son verdaderas, sino por si son manejables, por si no causan trastornos. Y dice, eso no es prudencia, eso no es discernimiento, eso es contención y debería aterrorizarnos. Dice, no es la hora del silencio, sino de la fidelidad. Desde hace ya más de 30 años, el Señor ha estado formando a nuestra misión en esta exigente escuela de escuchar y discernir sus palabras proféticas. Es a través de esta larga formación como se nos ha guiado a dar estos pasos controvertidos. El camino profético suele ser controvertido, pero está en la raíz de nuestra fe católica. Cada domingo en el credo profesamos nuestra fe en el Espíritu Santo que habló por los profetas. Así pues, las palabras proféticas son una de las formas en que el Señor nos ha guiado. Y muchas de estas palabras tratan sobre la situación actual de la Iglesia. Es muy significativo que los mensajes confiados a nuestra misión hablan de la Iglesia, el amado cuerpo místico de Cristo, siguiendo a su Señor a través de su pasión y muerte, para participar de su resurrección y triunfo. Revelan que en esta inmensa prueba la jerarquía está infiltrada y profundamente corrompida. La fe está siendo distorsionada. Y lo más polémico, que Jorge Bergoglio, Francisco, y Robert Prevost, León, son usurpadores, falsos papas. En uno de los primeros mensajes de la Reconquista, nuestro Señor, tras haber hablado de su propia pasión y muerte, dice de nuestro tiempo, hijos, esta es la hora negrísima, nuevamente, de oscuridad aún más profunda y horrenda, pues ahora se traiciona con pleno conocimiento y con almas que llevan el sello de la redención. Sé que para muchas personas estas revelaciones resultan impactantes y perturbadoras. Quizás se preguntan si toda esta idea de una pasión de la Iglesia es una noción extraña y marginal propia de nosotros. No lo es.
La creencia de que la Iglesia debe pasar por su propia pasión e imitación de su Señor es una enseñanza fundamental de la Iglesia. Se inscribe plenamente en la tradición católica. De ella hablan los santos, los místicos, los eruditos y el propio catecismo de la Iglesia católica. El catecismo, resumiendo la escritura y la tradición, enseña que la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de muchos creyentes, una prueba en la que seguirá a su Señor en su muerte y resurrección. Al igual que Jesús crucificado, la Iglesia será traicionada, humillada, torturada y parecerá derrotada y muerta. Esta es una verdad crucial para nuestro tiempo y sin embargo muchos católicos la desconocen por completo. Por eso conviene repetirlo. El propio catecismo enseña que la Iglesia debe, no puede, sino debe pasar por su propia pasión, llena de terribles sufrimientos y traiciones, antes de ser renovada en la gloria. Varias apariciones marianas modernas advierten de esta prueba. En Akita, una aparición aprobada, Nuestra Señora advierte: la obra del diablo se infiltrará incluso en la Iglesia, de tal manera que se verá a cardenales oponiéndose a cardenales, a obispos contra obispos. Los sacerdotes que me veneran serán despreciados y combatidos por sus hermanos en el sacerdocio. Santos modernos como Faustina, el Padre Pío y el Papa Juan Pablo II han señalado que esta prueba se acerca rápidamente o que ya está aquí. En 1976, el futuro Papa Juan Pablo II dijo: estamos ahora ante la confrontación final entre la Iglesia y la antiiglesia, entre el Evangelio y el antievangelio. Y las voces contemporáneas también lo perciben. El obispo Strickland lo expresó así: en este momento, la Iglesia no está entrando en un momento de gloria, está subiendo al Calvario. Así que de nuevo, esta idea de que la Iglesia está viviendo su pasión no es algo extraño en nuestros mensajes. Es una parte firme, aunque con demasiada frecuencia descuidada, de la doctrina católica. Y un número cada vez mayor de personas intuye que está sucediendo ahora mismo. Es precisamente con esta comprensión de la pasión de la Iglesia como podemos entender mejor a Francisco y a León. También los católicos sencillos, como los eruditos, se han sentido profundamente inquietos por la confusión difundida abiertamente por Francisco y ahora de forma más sutil por León. Algunos estudiosos católicos han ido más allá. Señalan que si se tienen en cuenta todas las herejías, los problemas doctrinales y el profundo daño causado a la Iglesia bajo el mandato de Francisco y León, en realidad resulta más fácil conciliar las enseñanzas católicas sobre la infalibilidad y la indefectibilidad con la idea de que estos hombres son usurpadores y antipapas que con la de que sean verdaderos papas.
El obispo Strickland ha advertido que debemos ser conscientes de la posibilidad de que en algún momento Dios permita que un impostor ocupe la cátedra de Pedro. La verdadera iglesia sobrevivirá, pero durante un tiempo, dice el obispo, podría volver a las catacumbas. Sobre Francisco, el difunto cardenal Pell escribió que los comentaristas de todas las corrientes coinciden, y estas son las palabras de Pell, en que este pontificado es un desastre, en muchos o en la mayoría de los aspectos, una catástrofe. El erudito inglés John Wist afirmó que el daño causado por Francisco podría ser peor que cualquier cosa que la Iglesia haya experimentado anteriormente. Y el obispo Strickland escribió sin rodeos: Francisco ya no enseña la fe católica. En otra ocasión afirmó que el Vaticano de Francisco estaba desmantelando la Iglesia de Cristo y sustituyéndola por una nueva estructura de sinodalidad, de inspiración diabólica, una nueva iglesia que no es católica en absoluto. Y León, el obispo Strickland señala que el propio León no deja de insistir en que está continuando lo que Francisco comenzó. Strickland califica esto de una estrategia más astuta del enemigo, una que encubre el error bajo ropajes tradicionales. El Vaticano de León a menudo parece tradicional, parece católico, pero, advierte Strickland, el mensaje a menudo no lo es. Los nombramientos no lo son. El silencio ante el error no lo es. La persistencia de voces heréticas en puestos de poder no lo es. La ambigüedad en la enseñanza moral no lo es. Permítanme dejar una cosa clara. El obispo Strickland no está acusando a Francisco ni a León de ser falsos papas, como hacen nuestros mensajes. Pero lo que él y muchos otros comentaristas han dicho sobre la destrucción que estos hombres han causado está en armonía con lo que creemos que es la luz divina de nuestros mensajes. Ahora bien, sé que para muchos católicos fieles hablar de Francisco y León como usurpadores resulta impactante y muy difícil de aceptar. Algunos de ustedes se preguntarán, ¿no contradice eso la promesa de nuestro Señor de que las puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia? Eso es una pregunta importante y esperamos abordarla con más detalle en el futuro. Por ahora, permítanme señalar solo algunos puntos breves. Primero, Jesús nunca prometió que nos libraríamos de los antipapas, de los usurpadores o incluso de la ausencia temporal del papado en tiempos de crisis. Nunca prometió que la Iglesia se libraría de una terrible prueba sin solución humana. Lo que sí prometió es que su Iglesia triunfará al final. Esa es la promesa en la que podemos confiar plenamente. Pero esa promesa debe entenderse a la luz del misterio pascual, el de nuestro Señor y el de su cuerpo místico, la Iglesia.
Hemos visto que el catecismo enseña que la Iglesia imitará a su Señor en su pasión. Piensen en lo que eso puede significar. Durante la pasión de Jesús, el Padre pareció abandonar a su Hijo, y el resultado fue la blasfemia antes inimaginable, la tortura y el asesinato de nuestro propio Señor, mientras era abandonado por la mayoría de sus seguidores. ¿Había triunfado las puertas del infierno? Sin duda así debió de parecer durante aquellas terribles horas del Viernes Santo y el Sábado Santo. Y si la Iglesia de Jesús debe imitarlo en este sufrimiento, no deberíamos esperar que su sufrimiento sea tan terrible, tan misterioso, que una vez más, para muchos, las puertas del infierno parezcan por un momento haber vencido. Recuerden, el catecismo dice que la gravedad de esta prueba sacudirá la fe de muchos creyentes. Pero, por supuesto, es precisamente en la fe donde sabemos lo que realmente ocurre. El infierno no venció hace 2000 años y el infierno no vencerá ahora. Jesús, con su resurrección, triunfó sobre las puertas del infierno, y sabemos que su cuerpo místico, la Iglesia, por muy atacada, abandonada y traicionada que esté, también triunfará en última instancia, aunque no sepamos cómo ni cuándo. Esa victoria no depende de ningún hombre, depende de Dios. Como dice el obispo Strickland, nuestra esperanza no está en los líderes humanos, sino solo en Cristo. Cristo es la cabeza de la Iglesia y nunca abandonará a su esposa. Aunque los hombres fallen, Dios proveerá lo que su Iglesia necesita. Es en estas circunstancias, la pasión de la Iglesia, cuando se me ha acusado de cisma y se me ha declarado excomulgado. Creemos que estas acciones son injustas. Permítanme repetirlo una vez más. Afirmamos todas las enseñanzas de la fe católica, incluida la autoridad del verdadero papado. No tenemos intención alguna de abandonar la verdadera Iglesia católica que nuestro Señor Jesús fundó. Analicemos pues la acusación. ¿Qué es el cisma? Es la negativa a someterse al Papa. A diferencia de la herejía o la apostasía, el cisma no consiste en rechazar la verdad de la fe católica. Se me acusó de cisma porque hemos publicado mensajes en los que se identifica a Francisco y a León como usurpadores, no como papas válidos. Y porque, tras un largo y orante discernimiento, creemos que estos mensajes proceden verdaderamente de Dios, por lo que estamos obligados en conciencia a retirar nuestra obediencia a estos hombres. ¿Eso me convierte en cismático? No si los mensajes son auténticos. Si estos hombres no son papas, entonces no puedo ser cismático por no someterme a ellos. Pero, ¿y si nos equivocamos? ¿Y si los mensajes no proceden de Dios y Francisco y León sí son verdaderos papas?
¿Sería entonces cismático? Tampoco. Eminentes canonistas y teólogos sostienen desde hace tiempo que una persona que retira su sumisión debido a dudas sinceras y graves sobre la validez de un papa no es culpable de cisma. No está rechazando el papado, se niega a someterse a un hombre que, según cree sinceramente, no es el papa. Y aunque creer en los mensajes es lo que nos llevó a declarar públicamente que Francisco y León son usurpadores, las dudas sobre estos hombres no se limitan a nuestra situación ni a nuestros mensajes. Varios pastores, eruditos y comentaristas católicos de reconocido prestigio han expresado sus dudas basándose únicamente en evidencia humana. Por eso creemos que no soy cismático y que eso quedará claro en el momento en que el Señor disponga. Confiamos el juicio definitivo a la verdadera autoridad de la Iglesia, una vez que Dios disipe la confusión actual. ¿Y qué hay de la excomunión? Si fuera válida, la excomunión significaría que he perdido la comunión con la Iglesia y que no puedo celebrar ni recibir los sacramentos hasta que me arrepienta. Se trata de una pena grave. Lo último que deseo, lo último que cualquiera de nosotros desea, es estar fuera de la Iglesia de Cristo. Si creyéramos que esta excomunión es válida y justificada, nada justificaría incurrir en ella. Pero las excomuniones pueden imponerse injustamente. San Atanasio, Santa Juana de Arco, Santa María MacKillop, todos fueron excomulgados y todos fueron posteriormente reivindicados como hijos e hijas leales de Cristo. Y sobre todo está el ejemplo del propio Señor, que murió repudiado por la misma institución que Dios había establecido como precursora y símbolo de su Iglesia. Así que no toda excomunión es justa y válida a los ojos de Dios. Creemos que ese es también el caso aquí. Y dimisión del Estado clerical, la laicización. Una vez más nos tomamos esta pena muy en serio. Pero, al igual que con la excomunión, creemos que es injusta y por obediencia a Dios no puedo someterme a ella. Es importante comprender lo que esta pena hace y lo que no hace. El propio derecho de la Iglesia deja claro que la ordenación sagrada, una vez recibida válidamente, nunca se anula. El sacerdote es sacerdote para siempre, según el orden del Melquisedec. La laicización no suprime el sacerdocio ni el poder de confeccionar los sacramentos. Solo prohíbe al sacerdote, por decisión de quienes tienen autoridad, ejercer ese poder. Esto significa que los sacramentos que celebra dicho sacerdote siguen siendo reales. En su misa, la hostia se convierte verdaderamente en el cuerpo de nuestro Señor, y en ciertos casos aún puede absolver válidamente. Las autoridades calificarían esos actos de válidos pero ilícitos, es decir, verdaderos pero realizados sin permiso.
En mi caso, creemos que a los ojos del Señor son tanto válidos como lícitos. Permítanme hacer una pausa aquí. En este video hemos abordado los 3 primeros de nuestros 5 puntos clave. Escuchar a Dios, la pasión de la iglesia y por qué no estamos en cisma y creemos que esta sentencia no es válida a los ojos de Dios. En el segundo video me centraré en 2 puntos clave. ¿Qué significa la verdadera y santa obediencia en un momento como este? ¿Y qué significa todo eso de cara al futuro para la misión? Y lo que es muy importante para ustedes, nuestros amigos. También explicaré con más detalle por qué he decidido no apelar esta decisión. Espero que me acompañen. Hasta entonces, no teman, estén en paz, tengan fe en Él. Jesús, en ti confiamos.